La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, con fundamento en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen, elaborado conforme a los siguientes antecedentes. A esta comisión le fue turnada para su análisis y posterior dictamen iniciativa presentada por el licenciado César Horacio Duarte Jaques, titular del Poder Ejecutivo del Estado, mediante la cual solicita autorización de esta soberanía para llevar a cabo la monetización de los recursos que le corresponden y que tengan derecho a recibir la empresa de participación estatal mayoritaria Fibra Estatal Chihuahua SADCB como fideicomisaria en tercer lugar del fideicomiso revocable número 80.672, así como para realizar diversas operaciones y actos relacionados con dichos recursos. Señora Presidenta, de conformidad con el artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le solicito me autorice la dispensa de la lectura de antecedentes y hacer un breve comentario y resumen del tema que vamos a tratar, para posteriormente remitirme a las consideraciones del documento y a sus artículos del decreto, en el entendido que el texto íntegro del mismo se integrará en el diario de los debates. Le concedo la dispensa, diputado. Gracias, diputado. En virtud y de la desafortunada desinformación que también se ha generado en diferentes, sobre todo en redes sociales, y la gran inquietud que han tenido los chihuahuenses sobre este tema, el cual de antemano celebro que la ciudadanía de Chihuahua esté hoy tan empoderada como lo está, y que con ese empoderamiento debe de venir aparejada una gran responsabilidad también. Los ciudadanos hoy empoderados deberán también ser responsables y informarse correctamente de lo que está aconteciendo en el Estado. No nada más recibir la pura información de un meme, de una imagen, de un video o de un comentario en redes sociales, sino realmente informarse. Y yo celebro y agradezco que estén aquí hoy los representantes de la sociedad civil, los presidentes de las cámaras y diferentes organizaciones, para que realmente se informen de qué es exactamente lo que está sucediendo y lo que sucederá el día de hoy. Este financiamiento, esta bursatilización que se está solicitando por 6,000 millones de pesos, 3,000 millones de ellos van a ir a pagar un financiamiento o a prepagar un financiamiento, y los otros 3,000 se van a destinar al pago de inversión pública productiva. Es el único concepto para el que se puede destinar este recurso. Esto es muy importante que quede claro, porque se ha dicho por ahí que se va a destinar a todo menos a lo que realmente o a lo que legalmente se debe destinar. Nosotros vamos a autorizar el día de hoy, o pretendemos autorizar, el instrumento a través del cual el gobierno del Estado va a acceder a estos recursos. Y estos recursos, también es importante mencionar que no es una ocurrencia ni es algo que se nos presentó repentinamente o a hurtadillas, como por ahí se dice. Esto está previsto en la Ley de Ingresos para este ejercicio, que se aprobó por todos los diputados, incluyendo al PAN. Únicamente hubo una abstención por parte del diputado Beto Reyes, pero todos los demás diputados, pero todos los demás diputados aprobamos la Ley de Ingresos, que contempla una bursatilización por 6,161 millones de pesos. No podemos venir a decir al Estado en diciembre que sí va a tener ese recurso y luego decirle ahorita en junio o en julio que siempre no. Eso sería muy irresponsable de nuestra parte. También es importante mencionar que esta iniciativa ya se había previsto subir y presentar en este pleno hace 4 semanas aproximadamente, y decidimos de manera también muy responsable bajarla, no presentarla, y sentarnos con un equipo especializado designado por el gobernador entrante para analizar otras opciones distintas a esta. No hubo tal mesa, no hubo la intención, no nos pudimos sentar, y la única solución que encontramos es esta que se está presentando el día de hoy. Bueno,
Habría otra solución, que sería entregarle las carreteras, revolverle las carreteras a la Federación y que el Estado de Chihuahua dejara de percibir estos recursos, pero se les hace una decisión muy dura y muy irresponsable. Importante mencionar también que la única manera de no aprobar esto sería incrementar mayores impuestos, mayores derechos o hacer recortes muy grandes de personal que además no impactarían financieramente de manera inmediata. Es decir, dadas las circunstancias en las que hoy nos encontramos, no tenemos una mejor opción del Estado para que lleve a cabo la monetización de los recursos que le correspondan y que tenga derecho a recibir de la empresa de participación estatal mayoritaria Fibra Estatal Chihuahua S.A.D.C.B. como fideicomisaria en tercer lugar del fideicomiso revocable número 80.672, así como para realizar diversas operaciones y actos relacionados con dichos recursos. Con el propósito de contextualizar el asunto en estudio, es menester hacer un recordatorio de los elementos y algunos pormenores del fideicomiso y de la empresa antes citadas. El citado fideicomiso fue creado mediante el decreto 1327/2013 del noveno periodo extraordinario con fecha 17 de julio del 2013, cuyo fin, entre otros, es la emisión o emisiones a través de un programa de certificados bursátiles fiduciarios mediante la afectación de bienes, ingresos y derechos derivados de las cuotas de peaje por la explotación de diversos tramos carreteros. Los argumentos que sirvieron de sustento para la creación de dicho fideicomiso, mismas que están contenidas en el dictamen correspondiente, siguen siendo aplicables, pues continúan los recortes al presupuesto federal afectando a los ingresos del Estado, ya que se han recortado los recursos para el mantenimiento, ampliación y modernización del sistema de carreteras y caminos del país, situación a la que el gobierno del Estado ha tenido que hacer frente con el apoyo de esta soberanía y mediante prórrogas de las concesiones hoy vigentes y constitución de fideicomisos como el que estamos citando, que además permitió sostener unas buenas condiciones en los tramos carreteros concesionados y ha generado las condiciones idóneas para plantear estrategias de financiamiento teniendo como apoyo los recursos que aportan dichos tramos federales y desde luego los tramos estatales. Por otro lado, la empresa de participación estatal mayoritaria Fibra Estatal Chihuahua S.A.D.C.B. fue constituida mediante el decreto 10.039/2015 del periodo ordinario, en fecha 12 de noviembre del 2015, en cuyo artículo 6 se establece su objeto y facultades como lo son la operación y explotación de todo tipo de carreteras, caminos, puentes y cualesquiera otros bienes del dominio público, ya sea a través de concesiones, permisos o autorizaciones otorgadas por el gobierno federal y o estatal en México, ejecutar toda clase de actos y celebrar toda clase de contratos laborales, civiles, mercantiles o administrativos permitidos por la legislación mexicana, así como los derechos reales y personales sobre ellos que fueran necesarios o convenientes para la realización del objeto de la sociedad. Como se puede observar, la empresa cuenta con atribuciones necesarias para realizar lo solicitado en la iniciativa en estudio, es decir, llevar a cabo la monetización de los recursos que le corresponden y que tenga derecho a recibir, en su carácter de fideicomisaria en tercer lugar del fideicomiso 80.672, así como para realizar diversas operaciones y actos relacionados con dichos recursos. A mayor abundamiento, la iniciativa busca la autorización de este alto cuerpo colegiado para convertir un activo en dinero, es monetizar. Dicho en otras palabras, potencializar o sacar el mayor provecho a los bienes o derechos que ya se poseen con el propósito de destinarlo única y exclusivamente a inversiones productivas y o al menos un 50% al pago total o parcial de cualquier obligación a cargo del Estado derivadas de créditos o financiamientos, obligaciones, empréstitos anteriores, también destinados únicamente a inversión pública productiva. Además, dicha monetización servirá como mecanismo de equilibrio ante la baja en los precios del petróleo dentro de los mercados nacionales e internacionales, así como en los bajos niveles del crecimiento del Producto Interno Bruto del país, lo que posiblemente traerá como consecuencia una disminución de aproximadamente 1.028 millones de pesos en las participaciones e ingresos federales que normalmente le corresponden al Estado del Fondo General de Participación. Así pues, en concreto, esta comisión, de manera responsable, propone darle curso a la iniciativa del Ejecutivo y someterla a consideración de esta soberanía
y se le conceda la autorización para la monetización de los recursos remanentes del fideicomiso 80.672, misma que podrá efectuarse mediante la contratación y o celebración de uno o más financiamientos en los que participen indistintamente el Estado y o Fibra Estatal Chihuahua SADCB, de forma directa o indirecta, como acreditados, fideicomitentes, emisores, avales, obligados solidarios, garantes y o cualquier otra figura similar. En cuanto al monto del o los financiamientos de la monetización en su conjunto, deberán de ser hasta por 6.000 millones de pesos, en el entendido de que el financiamiento neto total autorizado solo es de hasta 3.000, en los términos y bajo las condiciones que pacte y negocie el propio Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda, pudiendo inclusive ser denominados en unidades de inversión, pero en todo caso deberán ser pagaderos en moneda nacional y dentro del territorio nacional. De igual modo, se propone que se autorice a Fibra Estatal Chihuahua para que, respetando en todo momento los derechos adquiridos de terceros, afecte irrevocablemente los recursos remanentes del fideicomiso 8.672, a fin de que estos sean destinados como fuente de pago, garantía o ambas de las obligaciones que se deriven de los financiamientos de la monetización, hasta por el mismo plazo en que todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas de los financiamientos de la monetización sean totalmente liquidadas. Otra de las operaciones que se prevé en este decreto es la autorización para que se lleve a cabo, en su caso, la reestructura de financiamientos de la monetización, que involucra la celebración de operaciones de reestructura y o refinanciamiento. Así, el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda o de Fibra Estatal Chihuahua, podrá efectuar tales operaciones de reestructura y o refinanciamientos mediante la celebración de uno o más financiamientos, incluyendo la bursatilización y o emisión de valores a ser colocados en el mercado de valores hasta por un monto igual de 6.000 millones de pesos o su equivalente en unidades de inversión. Los demás términos y condiciones de estas operaciones financieras están debidamente reseñados en el decreto que hoy se somete a la consideración de esta soberanía, los cuales se omiten en esta parte del dictamen, pues se caerían repeticiones innecesarias. En conclusión, esta comisión reitera las reflexiones que ya se han vertido para casos similares, en el sentido de que este Poder Legislativo, con toda responsabilidad, debe de coadyuvar a la tarea que todo gobierno tiene, que es la de contribuir al desarrollo equilibrado, la integración y la cohesión económica y social de su comunidad, para lo cual requiere utilizar una serie de herramientas que están a su alcance, entre otras, aquellas que faciliten la ejecución de proyectos de inversión. Tal es el caso de los esquemas de bursatilización que se proponen en la iniciativa del Estado. En fin, con las operaciones financieras descritas, el Ejecutivo del Estado pretende llegarse de los recursos para cumplir esta misión que acabamos de mencionar, con la particularidad de que dichos recursos que se obtengan, si así lo aprueba esta soberanía, están debidamente contemplados en la normatividad vigente, en lo particular en el artículo 117, fracción octava de la Constitución Federal. Los integrantes de esta comisión estamos convencidos de las bondades que esta operación financiera conlleva, pues permitirá al Ejecutivo contar con recursos que le permitan consolidar el desarrollo del Estado y así cumplir con sus encomiendas y compromisos. Debe quedar claro que al otorgarse la autorización solicitada para realizar estas operaciones financieras, servirá para que el Estado mantenga una liquidez y pueda seguir operando y ejecutando hasta su conclusión, no únicamente las obras productivas iniciadas, que son de enorme utilidad para la sociedad chihuahuense, sino para seguir manteniendo los programas y las obras de infraestructura que se han implementado en beneficio de quienes más lo necesitan. Además, tendrá como prioridades el seguir atendiendo rubros tan imprescindibles como la educación y la salud, rubros a los que el Estado, año con año, ha venido destinando gran parte del presupuesto. En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 58, 64, fracción 9, inciso B, y 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así como los artículos 15, fracción octava, y 17, fracción tercera y cuarta de la Ley de Deuda Pública del Estado de Chihuahua y sus municipios, y artículos 43 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con carácter de decreto. Decreto. Artículo primero.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda y a la empresa de participación estatal mayoritaria Fibra Estatal Chihuahua S.A.D.C.B., para llevar a cabo la monetización de los recursos presentes y futuros que le correspondan y que tenga derecho a recibir Fibra Estatal Chihuahua S.A.D.C.B. como fideicomisario en tercer lugar del contrato de fideicomiso revocable número 80.672. En lo sucesivo, los recursos remanentes del fideicomiso. Celebrado el 21 de agosto de 2013 por y entre 1. El Gobierno del Estado en su carácter de fideicomitente y fideicomisario en tercer lugar. 2. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo y Dirección Fiduciaria en su carácter de fiduciaria. 3. Banco Invex, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fideicomisaria en primer lugar, como representante común de los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios emitidos al amparo del fideicomiso. Y 4. El Banco Nacional de Obras y Servicios, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como fideicomisario en segundo lugar del fideicomiso. Según el mismo fue modificado mediante convenio modificatorio de fecha 14 de marzo de 2016, a fin de instrumentar las modificaciones necesarias derivadas del contrato de cesión de derechos de fecha 14 de marzo de 2016. Artículo 2. La monetización de los recursos remanentes del fideicomiso 80.672 podrá hacerse por una cantidad de hasta 6.000 millones de pesos, en el entendido de que el monto neto autorizado solo es de hasta 3.000 y podrá efectuarse mediante la contratación y o celebración de uno o más financiamientos, incluyendo la emisión de valores, según dicho término fue definido en el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores, a ser colocados en el mercado en los que participe indistintamente el Estado y o Fibra Estatal Chihuahua, de forma directa o indirecta, como acreditados, fideicomitentes, emisores, avales, obligados solidarios, garantes y cualquier otra figura similar o análoga. Artículo 3. La monetización de los recursos remanentes del fideicomiso 80.672 deberá sujetarse a lo siguiente. 1. El monto de él o los financiamientos de la monetización en su conjunto podrán ser de hasta 6.000 millones de pesos, en el entendido de que el monto neto total autorizado es de hasta 3.000 millones de pesos, en los términos y bajo las condiciones que pacte y negocie el titular del Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Hacienda o cualquier otra dependencia o entidades de la Administración Pública, pudiendo inclusive ser denominados en unidades de inversión, pero en todo caso deberán ser pagaderos en moneda nacional y dentro del territorio nacional. Asimismo, deberán prever expresamente la prohibición de sucesión de ser cedidos a extranjeros, sean estos gobiernos, entidades gubernamentales, sociedades particulares u organismos. 2. Los recursos totales de los financiamientos de la monetización que en su caso se celebre al amparo de lo que establece este artículo deberán destinarse únicamente a dos cosas. 1. Al menos el 50% de dichos recursos, es decir, 3.000 millones de pesos, al pago de las obligaciones a cargo del Estado derivadas de los financiamientos contratados por este por conducto de la Secretaría de Hacienda, con fundamento en el artículo 16 bis de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2015. Y 2. La cantidad remanente, es decir, 3.000 millones de pesos, a inversiones públicas productivas. Con el propósito de fortalecer la estructura de las operaciones citadas, el beneficio de la hacienda pública del Estado, dentro del monto señalado en la fracción anterior, podrán quedar comprendidas las cantidades que resulten necesarias para a. La constitución de fondos de reserva, b. Los costos asociados y las coberturas de tasas de interés, y c. El pago de honorarios, gastos y comisiones de cualquier prestador de servicios que intervengan en la celebración de las mencionadas operaciones. El o los financiamientos de la monetización podrán ser celebrados con cualquier instituciones, entidades o personas de nacionalidad mexicana, o bien podrán instrumentarse mediante la emisión de valores a ser colocados en el mercado financiero. El plazo del o los financiamientos de monetización podrá ser hasta por el plazo restante de las emisiones de certificados bursátiles fiduciarios vigentes en el